En indagación previa, cuando se está en la fase de indagación previa, que es anterior a la instrucción fiscal, no se puede dar a conocer a nadie los pormenores del cometimiento de una infracción, porque todo el proceso de indagación previa es reservado. Pero en el caso de Freddy Carrión, ya no es reservado, porque están en instrucción fiscal, ya están con auto de llamamiento a juicio, me parece, incluso, están en instrucción fiscal y ya no es reservado. ¿Por qué no dan toda la información de cómo mismo se dio el intento de abuso sexual? ¿Cómo se dio? Porque esto es una tomadura del pelo. Esto es una tomadura del pelo. Pero además, así hubiera habido eso. Si hubiera habido, Freddy Carrión tiene que responder penalmente. Y obviamente, al responder penalmente, una persona en la cárcel no puede ejercer la función de defensor del pueblo. No porque se lo prohíba, sino porque está imposibilitado de estar dos veces en dos sitios a la vez. Pero la destitución por parte de la Asamblea Nacional, o sea, el juicio político, solo cabe por incumplimiento de funciones. Y aquí no hay incumplimiento de funciones. Punto. ¿Por qué no estaba en funciones de defensor del pueblo tomándose esos tragos con su voluntad o sin su voluntad en la casa de este exministro de no sé qué cosa del gobierno de Moreno? Yo voy a hacer primero una hipótesis. La hipótesis no es una tesis. No es una tesis, es una hipótesis. Hay muchos funcionarios o personas en general que están tranquilos y nadie los topa hasta cuando incomodan a alguien o alguien es singular o plural. Entonces ahí sí se les viene el mundo encima y los sacan de cualquier hueco y los juzgan, los persiguen o lo que sea. El defensor del pueblo estaba tranquilo en sus funciones hasta que se le ocurrió que esto lo hizo desde hace tiempo, más bien se demoró mucho. Yo hasta lo critiqué públicamente y dije, ¿qué pasó con ese informe? Con el informe que ofreció sobre el tema de los hechos de octubre. Porque él constituye esa comisión de la cual se le escabullen dos personas y después se queda con tres y saca el informe donde en ese informe se manifiesta que ha habido cometimiento de delitos de lesa humanidad en el tema de las protestas de octubre. Temas de delitos de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública y por funcionarios eventualmente del Estado. Entonces viene el tema. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque eso, si hubiera habido la voluntad política, tenían que considerar la Asamblea ese informe incluso. Y ya la Fiscalía debió haber tomado cartas en el asunto, pero la Fiscalía estaba más bien persiguiendo a los que protestaron, entonces es un caos. Pero ese documento, tarde que temprano, va a caer en la Corte Penal Internacional. Entonces, tienen que cobrarle ese desliz a Freddy Carrión. Esa es mi hipótesis, no es tesis, hipótesis. Estoy haciendo una abstracción. Tienen que cobrarle, porque no se sujetó al orden, no se sujetó a pedir permiso para hacer este tipo de cosas y se puso a tocar intereses demasiado altos. Entonces le están cobrando. Porque viene un tema. Lo voy a analizar con una frialdad total. Voy a partir de todos los supuestos, de la información que tenemos por los medios de comunicación. A ver, lo que se ve primero, lo que se ve en el video, en el famoso video que se hizo público, se ve que está el doctor Falconi, que él ha sido la persona que está al lado de esa señora, y se lo ve a Freddy Carrión que la abraza a esa señora, pero no pegándola, sino intentando hacerla que regrese al ascensor. O sea, eso no es un intento de violación, ni es un intento de abuso sexual, ni intento de nada. Él está lo que a veces hace una persona en una casa, cuando alguien quiere irse y ya no quiere seguir tomando o alguna cosa, le dice, no te vayas, y lo acogen, lo agarran y lo jalan. Es lo que se ve. Ahora, si dentro del departamento del doctor Falconi hubo algún hecho adicional, anterior o posterior, que demuestre o que de alguna manera haga ver que se estaba cometiendo intento de un abuso sexual allí, allá es otra cosa, pero eso no se lo ve, por lo menos en el video no se lo ve. Y no pueden partir solamente de la denuncia del o conviviente o esposo, porque no sé qué condición tenga
el doctor Falconi respecto de esa señora. ¿Por qué sería terrible? Usted se va a visitar a una pareja, casados, no casados, y de pronto llaman al 911 y dicen, llévenlo preso porque Jairo intentó violar a mi mujer. ¿Y cuál es la prueba? Solamente lo que diga una persona. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué pruebas se actuaron? Porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil que una persona diga, esto pasó. Sí, pero ¿quién más vio? ¿Tienes alguna grabación? ¿Tienes alguna muestra? Criminalística hizo algún peritaje para ver si la señora tenía huellas de maltrato, porque no creo que una mujer se deje así nomás acceder a ella. Entonces, todo eso no se ha visto. No se ha visto. Entonces, pero vamos a partir de un supuesto no consentido. Estoy hablando de supuesto no consentido. No estoy hablando de que eso es así. Vamos a partir de un supuesto que el doctor Freddy Carrión intentó abusar de esa persona. Ya, intentó. Ha cometido un delito, que habría que probarlo, desde luego. Y probarlo no solamente con una sentencia, sino con sentencia ejecutorial en firme, porque lo que diga el primer juez que conozca la causa tiene que ser ratificado por los siguientes, y así, etcétera, etcétera, hasta llegar a la sala provincial, luego, bueno, en este caso no sería sala provincial porque tiene fuero de corte, a la Corte Nacional, y luego tendrían que llegar a la Corte Constitucional con recurso extraordinario y protegido. Entonces está largo para que caiga la culpabilidad penal de Freddy Carrión, está larguísimo. Hasta que salga una sentencia en firme, 2, 3 años. Terminó su periodo. Entonces viene el tema. Mientras tanto está preso, porque lo apresaron inmediatamente. Pero viene el tema, incumplimiento, porque dice el artículo 131 de la Constitución de la República, porque este es un tema que la gente no termina de entenderlo. O sea, la norma hay que interpretarla primero en su sentido literal, porque si el sentido literal es claro, ya no merita otro tipo de interpretaciones. ¿Qué dice el artículo 131 de la Constitución? Dice en la parte correspondiente, permíteme para subrayarlo. Doctor, ¿la prisión preventiva determina algún tiempo? Sí, no pueden tener más de 6 meses. Pero aquí está el 131. Ponle, amplíale un poquito para ver si se lo ve. ¿Qué dice aquí? La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento público a la solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley a los ministros, y entre ellos al defensor del pueblo, que está allí también, está allí entre la lista de los que están señalados como que pueden ser enjuiciados. Lo voy a subrayar para que lo vean claro y sepan de qué estamos hablando. Entonces también del defensor del pueblo. Allí dice, en la parte de abajo dice, de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Aquí está. Entonces, ¿por qué puede ser enjuiciado? Por incumplimiento de funciones que le asigna la Constitución y la ley. ¿Qué tiene que ver el incidente que pasó en esa casa? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Lo cual no quiere decir que si ha cometido ese delito por cuerda separada tiene que ser juzgado, claro, porque él no tiene inmunidad, tiene que ser juzgado y obviamente detenido y purgar su pena. Pero por destitución no cabe, porque la destitución solamente cabe por incumplimiento de funciones. ¿Cuál es la función que no cumplió? Ninguna. Y la Asamblea Nacional desde hace bastante tiempo viene abusando de este artículo. ¿Por qué? No ha habido incumplimiento de funciones y de pronto lo sacan a fulano, mengano y perencejo. ¿Dónde está el incumplimiento de funciones? En este caso, digamos en el supuesto no consentido que él sí participó en este intento de abuso sexual. ¿Dónde está el incumplimiento de funciones como defensor del pueblo? ¿Dónde está el incumplimiento de funciones? En ninguna parte. Que diga en la Constitución, en la ley,
en ninguna parte lo dice. Entonces, estas son tomaduras del pelo que no se las puede aceptar y que están actuando contra norma constitucional. Aquí están las funciones del defensor del pueblo. A ver, sus atribuciones son el patrocinio de oficio a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. 3. Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. ¿Cuál de esas incumplió? Se tiene que responder en el hipotético caso que se pruebe que él ha cometido ese delito, es otra cosa. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las funciones inherentes a su cargo. O sea, más claro no canta un gallo. O sea, pero en este país es increíble. Doctor. ¿Y dónde está el incumplimiento de funciones? Porque fue acompañado de un carro un carro de la Defensoría del Pueblo y lo estaba esperando abajo. Eso es incumplir funciones. Váyanse al diablo. Quieren comérselo a Freddy Carrión de cualquier manera. Ahora, si le llegan a probar que hasta aquí, y pese que ya están en instrucción fiscal, y voy a poner un ejemplo, porque yo soy muy puntilloso en lo que digo. En indagación previa, cuando se esté en la fase de indagación previa, que es anterior a la instrucción fiscal, no se puede dar a conocer a nadie los pormenores del cometimiento de una infracción, porque todo el proceso de indagación previa es reservado. Pero en el caso de Freddy Carrión, ya no es reservado, porque están en instrucción fiscal, ya están con auto de llamamiento a juicio, me parece, incluso, están en instrucción fiscal y ya no es reservado. ¿Por qué no dan toda la información de cómo mismo se dio el intento de abuso sexual? ¿Cómo se dio? Porque esto es una tomadura del pelo. Esto es una tomadura del pelo. Pero además, así hubiera habido eso. Si hubiera habido, Freddy Carrión tiene que responder penalmente. Y obviamente, al responder penalmente, una persona en la cárcel no puede ejercer la función de defensor del pueblo. No porque se lo prohíba, sino porque está imposibilitado de estar 2 veces en 2 sitios a la vez. Pero la destitución por parte de la Asamblea Nacional, o sea, el juicio político, solo cabe por incumplimiento de funciones. Y aquí no hay incumplimiento de funciones. Punto. ¿Por qué no estaba en funciones de defensor del pueblo tomándose esos tragos con su voluntad o sin su voluntad en la casa de este exministro de no sé qué cosa del gobierno de Moreno? Doctor. Hay temas tan elemental como eso, tan elemental. Estimado doctor, disculpe que lo interrumpa. Ricardo Vanegas, él manifiesta que hubo una reunión previa que data del 13 de mayo en el edificio de la Defensoría del Pueblo entre Carrión y Falconi, donde se habría dado para hablar al respecto de una supuesta irregularidad en el otorgamiento de un permiso de operación de una empresa china. Y de ahí es donde se configura, según él, el incumplimiento de funciones. Porque el defensor del pueblo no tiene atribuciones para intervenir sobre esa denuncia. ¿Y cómo fue el prueba que eso se estaba discutiendo? Tiene que probar. Tiene que probar. No es cuestión de decir, ya son miles de años que ha caminado la justicia penal, o para entender que los delitos o el cometimiento de infracción hay que probarla por la vía documental, la vía testimonial, o la vía de un peritaje. Hay que probarla. No es que esto iba a ser, y yo sé que iba a ser. Pero además un tema, o sea, eso no está, o sea, que porque iba a ser, entonces ya incumplió sus funciones. Primero, iba a ser, no es que hizo. No es que hizo. Segundo, esos son, pero además, entiendo que, Jairo, usted se refiere a Vanegas, al de Pachacuti. Sí, Ricardo Vanegas, al abogado. Él primero tiene que responder de las acusaciones de que es objeto. O sea, que no se ponga a repartir escapularios. No. Cuando ellos tienen que aclarar bien el tema de la contratación de seguros en Petroecuador, donde él tiene algo que ver porque es accionista de unas empresas, y por las acusaciones que contra él hizo Bernardo Villavicencio, o ya resolvieron entre los dos no tocarse. Yo hablo castellano.
Pero además, en este tema, que no vengan con vainas. Aquí tienen que probar incumplimiento de funciones y tienen que sujetarse a los cuatro causales que tiene el artículo de la Constitución que tiene a su cargo este tema, el artículo 215 de la Constitución. Punto. Si eso está fuera de eso, no tiene nada que hacerse. Nada que hacerse. Doctor, la defensa del defensor del pueblo el 19 de agosto, ¿no? Hace 2 semanas, ellos pidieron medidas alternativas a la prisión, como el uso de grillete electrónico, la presentación periódica de una autoridad judicial o la prohibición de salida del país, ya que consideran que la privación de libertad dispuesta contra el defensor es arbitraria, ¿no? Gustavo Durango, juez ponente, explicaba que el tribunal no encontró que la medida de privación de libertad de Carrión sea arbitraria y dijo que la ratificación de la prisión preventiva responde a fines estrictamente procesales. Además, se explicó que el tribunal no incide con el criterio de la defensa de Carrión y que tras haber concluido la etapa de instrucción fiscal, el proceso ha llegado a un punto en el que no pueden variar los hechos y medios probatorios. ¿Qué opina? No, pero mi querido Jairo, pues si le pusieron de entrada, pues le pusieron prisión preventiva. Claro. Y la prisión preventiva es una medida de excepción, contemplada en el ordenamiento internacional y local, constitucional, legal e internacional. Yo, por ejemplo, a la gente que habla de esto, por ejemplo, ¿por qué no revisan? Yo sé actuar también en derecho y en el tema penal, pues. El tema penal me lo conozco. Y en el tema penal hay gente que no conoce más que lo que tiene delante de las narices. Verifiquen las reglas de Tokio, no de Kioto. Kioto es tema ambiental. De Tokio, sobre el tema de la prisión preventiva. Y se van a dar cuenta de que la prisión preventiva es una medida, como se dice en el lenguaje que ahora está de moda, que lo utilizan, de última ratio. O sea, que se utiliza ya en condiciones, pero ultra, que ya no hay más que tomar esa medida. Cuando el criminal o el delincuente es muy peligroso, cuando hay toda una posibilidad de que se fugue y una cantidad de vainas. No hay tal. Aquí no estamos hablando de un tema, primero que no se ha visto, el pueblo no ha visto algo que lo pueda ver con toda claridad, que es una cuestión absolutamente que nos conduce, porque ya son indicios. Los indicios tienen fuerza cuando son claros, relacionados, vinculados, todos conducen a la misma conclusión. Y también ya hay elementos de convicción muy firmes. Aquí de entrada le mandaron el hachazo, prisión preventiva y para adentro. Porque cuando la justicia quiere ser así, te la ponen. Pero si fuera una gente vinculada al gobierno, no solo que no le ponen ninguna medida, sino o de pronto le ponen un grillete y después le facilita y ya no lo regresan a ver hasta que se vaya. Pero en el caso de él, de directo, el grillete. Y entonces, esto no está claro. Pero aquí hay dos posibilidades. En ninguna yo lo tengo claro. O cometió el delito, que no está claro, porque de la información que se tiene, como que no calza. Ya están en instrucción, ya no hay reserva de información. Deberían ser claro cuándo fue, cómo fue, el informe médico, otro de aquí, lo demás acá. Porque no es que, imagínense lo grave que sería que una persona concurra a una reunión donde existe una pareja X, y esa pareja tenga una instrucción, decir, va a venir fulano, métele en el lío. Esa persona llama al 911 o llama a la policía y dice, intentaron violar a mi esposa. Chao, tu vida, pues, Jairo. Mejor no te reúnas con nadie. Pero tienen que probarlo. No es que solamente porque el doctor Falconi dijo que así era, ya es así. Eso no es así, porque además es parte interesada. Él es el conviviente, esposo, marido, o lo que sea de esa señora. Él es una parte, no hay una parte que pueda servir como testigo idóneo. El testigo no tiene que tener una vinculación directa con la persona o con el acusado o con el acusador, no puede tener. O sea, esto se lo huele, tiene un tufo de injusticia. Se lo ve así nomás. Tiene un tufo. Pero partiendo del hipotético caso que algo pasó, eso no es incumplimiento de funciones. Gracias. No es incumplimiento de funciones, porque él no ha estado en funciones de defensor del pueblo, por mucho que le esperaban de pronto abajo el chofer y 2 guardias de la Defensoría del Pueblo. ¿Acaso que ellos de hecho están garantizando que él esté en funciones? Le están acompañando porque son autoridades
Autoridades que se movilizan en Quito, así vayan a ver a la mamá, a la abuelita, al que sea, se movilizan con seguridad porque pueden ser objeto de un atentado, de alguna cosa, o por precaución. Pero es porque está en funciones. Si en este momento, que me perdone el ejemplo que pongo, la señora fiscal general del Estado está visitando a una prima de ella, estoy inventándome un caso, ella va a estar con una guardia abajo, con guardia, con seguridad, con todo, y está visitando a la prima. Pero no es que está ejerciendo funciones de fiscal general, pero está con guardia porque es una autoridad, pues. Y es una autoridad del más alto nivel del Ecuador. Lo mismo que un defensor del pueblo, lo mismo que un contralor, lo mismo que un defensor público, lo mismo que un superintendente, lo mismo que... Tienen su guardia, pues. Entonces no es que se prueba que él estaba en funciones porque algo así oí, que porque estaba con los guardias y el chofer. Oye, no estiren la ley así, no estiren la Constitución así. No estiren la Constitución así. Entonces, este tema tiene un tufo. Y voy a decir algo más que no me lo has preguntado, Jaime. Qué fea la actitud de la defensora subrogante. Justo ahora le iba a preguntar, y le iba a preguntar también de Tania Castillo, porque Tania Castillo reclama a ella ser la defensora subrogante, porque ella se ampara de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana del 23 de julio, y ha intentado también tomarse la posesión del cargo, y claro, Zaida Rovira, pues de ley le iba a consultar qué opina de la... Y Zaida Rovira, ¿no? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos guste o no nos guste, a mí más no me gusta, pero es el Consejo de Participación Ciudadana el ente nominador del cargo. Y cualquier consulta tenían que hacérsela al ente nominador, porque ellos son los que tienen que saber los dimes y diretes de la elección de este cargo y de su sucesión. Se pronuncia porque vaya esta señora Castillo, doctora Castillo, lo que sea. Y se aferra y no le deja entrar a la Defensoría del Pueblo la otra señora que tiene la protección policial para que no entre la otra. Bueno, el Ecuador es dado al diablo. El Ecuador es un caos. ¿Y quién es la otra persona? La que le asignó defensor del pueblo subrogante, el mismo doctor Freddy Carrión, y que ya la sustituyó, porque ella lo primero que dijo es que si el doctor Freddy Carrión vuelve al cargo, que ella renuncia, como quien diciendo, viene el violador de mujeres, viene el no sé qué, o sea, puso contra la pared de la justicia, como quien diciendo, si él regresa, yo tendré que salir y no sé qué cosas más. La justicia es la que tiene que decir si es culpable o no. El doctor Freddy Carrión. Pero aquí van a juzgar a una persona por una causal que no existe. Y después se puede dar este caso, que es made in Ecuador, propio del Ecuador. Que ya cuando le toque juzgar a la justicia ordinaria, van a tener que allanarse y hacer calzar todo para no hacerle quedar en mal predicamento a la Asamblea Nacional y decir sí había esto, pero así la Corte lo declare culpable del delito. Con eso no se ha subsanado que la Asamblea Nacional está actuando inconstitucionalmente juzgando la conducta de predicación porque él no ha incumplido funciones. Tienen que demostrar las funciones que ha incumplido, pero funciones que ya están actuadas. No que intentaba hacer una cosa, que pensaba hacer otra, como... No. Aquí está la evidencia de que él hizo un incumplimiento de funciones. Se fue del marco de sus competencias. El tema es clarísimo. El tema es más claro de lo que canta un gallo. Y esto hay que utilizarlo en todos los juicios políticos. Porque, por ejemplo, cuando los juzgaron políticamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época anterior, primero que no los podían juzgar, porque eran electos por votación popular y cambió su situación jurídica. Ya no eran como estas personas son electas por concurso. En el caso de ellos ya cambió. Yo sabía que la Asamblea tenía que analizar eso. Yo incluso hice una presentación en la Asamblea Nacional sobre ese tema, pero les valió un comino. Y los más duros eran los que hoy están en los techos. Los que después fueron acusados en los casos de corrupción de Manabí. Estos fueron los más duros, que son los que se cargaron contra los que destituyeron del Consejo de Participación Ciudadana. Pero viene el tema. ¿Qué incumplimiento de funciones les acusaron a esos miembros? Ninguno. El uno era cura. ¿Acaso que ser cura era un incumplimiento de funciones? O sea, en este país hacen lo que les viene la regalada gana.
Es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Es un país desinstitucionalizado, es un país que no se respeta la normativa, que cada quien se siente dueño de la parcela que le dieron de poder y hace lo que le da la gana. Entonces, en este caso, tiene que probar y demostrarle a la opinión pública, no con leguleyadas ni con tinterilladas. Tienen que decirle al país clarito, pero sin forzar las cosas. Tiene que decirle al país, mire, aquí cumplió funciones Freddy Carrillo. No porque estaban unos policías esperándole abajo o el chofer le estaba esperando, eso es incumplimiento de funciones. O sea, por Dios.